Hoy estoy muy agradecida con Dios por la vida de mi esposo, que él siempre pedía a Dios que yo tomara un lugar así. Pero yo como buena repartidora, yo siempre le decía, mi vida, pero es que tú eres el sacerdote, tú tienes que hacer esto, yo te cubro en oración. Pero hoy se le concedió a mi esposo, gracias por la vida del pastor Fausto, que tomó a bien invitarme. Cuando el pastor Jorge Enrique Pérez nos encomendó esta misión, bueno, vamos pastor, vamos, obedecemos. Pero cuando dijo vamos a Oaxaca, mi mente solamente pensó, Oaxaca, comer tlayudas. Ese era mi pensar, ¿verdad? Pero en el camino Dios puso una inquietud en mí que pocas veces lo había hecho, porque como les comento, yo siempre le dejaba el trabajo a mi esposo. Yo te cubro, mi amor, mira que él está necesitado, ora por él, mira que reciba a Cristo. Yo le repartía todo, ¿no? Yo lo estaba cubriendo. Pero en el camino de repente surgió que estábamos desayunando y la mesera dice, es que cerraron la calle, hay poca venta. Y bueno, dio muchas quejas de su negocio, pero yo aquí estoy ayudando sin sueldo porque mi suegra me apoya. Pero la vi muy afligida y pagamos y ya nos íbamos a salir. Le digo, oigan chicas, vengan, la mesera y la cocinera. ¿Quieren que ore por ustedes? ¿Puedo orar por ustedes? Sí, muy felices. Oramos por ellas, recibieron a Cristo. Y yo dije, ¿qué está pasando? Yo hablé primero que mi esposo. Seguimos caminando, un cafecito, otra señora, se veía también así muy linda, recibió a Cristo. En el camino estábamos un poco desviados, pensamos que ya nos habíamos pasado del lugar de Juncal. ¿Y dónde estamos? Y ya estaba lloviendo y estaba un puestecito de chicharrones, refrescos ahí. Oigan, ¿para dónde queda Juncal? Y ya nos explicaron que no sabían, pero que había un lugar que más o menos era por donde íbamos. Entonces dice mi esposo, hay que comprarles algo porque nos dieron la información muy lindas. Dije, me voy a bajar para que reciban a Cristo. Pero al quererme bajar, la señora se acercó hacia nosotros para llevarnos unos chicharrones que le pedimos. Y entonces dije, ¿sabes qué? ¿Por qué nos perdimos? ¿Por qué nos detuvimos? Porque Dios tiene un propósito contigo. Vamos a orar para que recibas a Cristo. Y la señora, sí, muy contenta. Y yo dije, ¿qué está pasando? Que yo quiero que todos reciban a Cristo. Y pues siempre era el trabajo de mi esposo. Cuando llegamos al hotel, dice mi esposo, tengo un mensaje perdido del pastor Fausto. ¿Qué será? Pero no se podía abrir, no había señal y hasta que se pudo abrir. O creo que al otro día habló el pastor Fausto cuando dice, es que quiero que Rosy dé un mensaje para las mujeres. Y yo, ¿qué? O sea, Dios mío, no pasaba por mi mente, no. Yo siempre, mi esposo, el pastor que viene acompañándonos, no, pero yo me sentía que no estaba preparada para esto. Porque cuando les veo a todos así de frente, como que da pánico escénico, ¿verdad? Cuando estábamos en la radio, pues yo nomás veía la pantalla y me veía a mi esposo y a mí. Me estaban viendo, pero pues yo no veía qué gestos hacían, ¿verdad? Porque a veces, ay, la hermana Rosy, no sabemos, no podemos ver sus caras, pero aquí sí les puedo ver. Bueno, no tan bien porque como no veo muy bien de lejos, no sé si están felices o no, pero yo creo que sí, ¿verdad? No puedo ver sus rostros. Y nuestro tema de hoy va a ser mi identidad en Cristo. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Mi identidad en Cristo. ¿Quién soy? Pregúntense ustedes, ¿quién soy? ¿Somos realmente una mujer conforme al corazón de Dios? Porque es lo que quiere Dios que seamos, que tengamos esa identidad. Porque cuando vemos la definición de identidad, dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. En Oaxaca
El estado de Oaxaca se caracteriza por algo, ¿verdad? Y si somos oaxaqueños, nuestra identidad la tenemos bien arraigada en las tradiciones y costumbres. Al igual nosotros somos veracruzanos y tenemos nuestras propias tradiciones y costumbres. Entonces, esa es nuestra identidad. Yo me identifico como una veracruzana porque me gusta comer camarones, que es lo que se produce en Veracruz, ¿verdad? Me gusta tomar cocos, que es lo que hay. Comer tamalitos, que es lo que se hace mucho en el estado de Veracruz. Y ustedes como oaxaqueños, como les decía, dice uno Oaxaca y enseguida viene, bueno, al menos en mi mente, no sé si en los demás, las tlayudas, los chapulines, todo lo que es de nuestra región, ¿verdad? Los sabrosos, los alimentos, las tradiciones de lo que se hacen. Pero cuando venimos a Cristo, somos diferentes. Cuando estábamos recién casados y teníamos alguna complicación así en el matrimonio, ustedes saben, las casadas, que nos amamos, pero a veces nos lastimamos también como casados, ¿verdad? Y hay cosas que no nos agradan. Y cuando yo me molestaba con mi esposo o mi esposo conmigo me decía, no me hables. Entonces pues yo no le hablaba porque pues le obedecía, no me hables, no le hablo, ¿verdad? Pero pues le seguía dando su desayuno, su comida, su cena y todo, ¿no? Ya a veces aguantábamos un día, 2 días. Y ya cuando él me hablaba me decía, pero es que tú ¿por qué eres así? Tú te crees muy. En Veracruz decir muy es que te crees mucho. Entonces yo, como no tenía Cristo en mi corazón, le decía, no me creo muy, soy muy. Y ya. Pero cuando venimos a Cristo, eso ya no, ¿verdad? Ya no cuenta. Como el argentino que decía, antes de ser cristiano, era orgulloso. Pero ahora en Cristo soy perfecto. Sigue siendo orgulloso, ¿verdad? Pero nosotros ya no somos así. Me voy a poner los lentes porque no veo muy bien ni lo que yo escribí le entiendo. Identidad en relación con Dios es la obediencia y la búsqueda de su voluntad para vivir según su propósito y honrarlo. Ya no podemos vivir conforme a nuestros propósitos ni a nuestros caprichos, porque a veces no son propósitos, son caprichos, ¿verdad? Que queremos imponer ante nuestro esposo o ante las personas que nos rodean. Tenemos que aprender a honrar a Dios. Una mujer genuina busca obedecerle incluso si esto significa ir en contra de la corriente del mundo. Ya no hacemos las cosas que nos gustaban hacer antes. Ya no practicamos lo que practicábamos antes de ser cristianas, ¿verdad? Gracias a Dios a mí no me gustaron los bailes porque allá en el pueblo cuando había baile y mis hermanas las mayores iban al baile, llegaban pues de madrugada y al otro día, como es un rancho, mi papá las obligaba a que se levantaran muy temprano, todas desveladas, a preparar la comida para los trabajadores. Y yo veía a mis pobres hermanas que andaban bien cansadas de tanto que bailaron y desveladas y todavía tenían que preparar los alimentos para los trabajadores. Yo decía, ay, yo cuando sea grande, ¿yo qué voy a ir a los bailes? Que miren, como quiera, luego te levantan temprano a trabajar. Y no se me hacía algo agradable. Pero bueno, algunas mujeres que están aquí sí les gustaba ir a lugares a divertirse, ¿verdad? Hay tantos lugares que antes íbamos, pero que cuando sabemos que a Cristo eso no le agrada, que no tenemos ningún beneficio de estar en esos lugares, pues nos hace sentir de que ya eso no se hace, ¿verdad? Ahora nos gloriamos, nos glorificamos y nos gozamos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en familia cristiana, como decía el pastor Fausto, ya los cristianos no toman, pero hay que ver cómo comen, ¿verdad? Y ahí vamos también nosotros comiendo todo lo que nos dan sabrosísimo. Eso es el cambio que Cristo quiere ver en nosotras. Nuestra fuente de identidad no se basa en nosotras mismas, ni en roles temporales, sino que se basa en nuestra relación con Dios, nuestro Creador. Lo que hicimos antes, yo fui maestra de niños,
de jardín de niños y de primaria. Pero ya eso no me identifica, ya no es mi identidad ser maestra. Ahora mi identidad es ser una hija de Dios. Y como le decía a los niños, yo soy la maestra y van a hacer lo que yo diga. Y pues yo me paraba con mucha seguridad como maestra porque era mi pasión. Y si me equivocaba, pues los niños no sabían si me equivocaba o no. Pero ante ustedes, sí conocen la palabra de Dios, me siento más inquieta porque si me equivoco, sí van a saber que me equivoco. El origen divino de la mujer genuina es una hija de Dios cuyo linaje y propósito proviene de su creador. Nuestro linaje ya no proviene de nuestra familia en la sangre, ¿verdad? Porque yo antes, en mi identidad en el pueblo, ¿quién eres? Era la hija de Brígido, luego pasé a ser la esposa de Rubén Montalvo, luego la mamá de Janet y Rubén, ahora soy la abuela de Rubencito y Nael. Pero esa identidad la rebasa que ahora soy una hija de Dios y como tal debo de portarme y así me deben de ver los demás, como una verdadera hija de Dios. En primera de Pedro 2:9 dice, si lo buscan para que comprueben que sí está en esa parte de primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así nos ve Dios, mujeres. Y a los varones también, desde luego, ¿verdad? Pero hoy, como es el tema especial para mujeres, quiero que quede eso muy, muy grabado en su corazón, que somos el pueblo de Dios. Tu identidad verdadera está en Cristo. Nuestra identidad verdadera depende y está en Cristo. Pero solamente nosotros debemos de creerlo, que nuestra identidad está en Cristo, no en tus errores. Si nos equivocamos alguna vez, y eso ya pasó, no tomamos la decisión correcta, nos equivocamos, pecamos ante un Dios santo. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y le pedimos perdón, Él nos lava y nos limpia de toda condenación. Así que si en algún tiempo cometimos un error, una falta, un pecado, que eso ya no nos culpe, que el enemigo no nos culpe por eso, que nos liberemos de esas culpas que a veces ni nosotros mismas nos perdonamos. Tal vez ya nos perdonó Dios, pero nosotros no nos perdonamos, ¿verdad? Nos sigue atormentando. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué me dejé convencer? Pero presentémonos todas esas cargas a Cristo y Él limpiará nuestra mente y nuestro corazón. Tampoco está en nuestros logros. ¿Qué hicimos? Que nos sentimos poderosas, ¿verdad? Dios nos ha dado muchas bendiciones y muchos lugares donde tal vez podamos ver a los demás así para abajo. En el mundo se vale, porque así lo acostumbran. Pero en Cristo todos somos iguales. No porque llegue a ser alguien la presidenta de la república o de la colonia o simplemente que tenga un puesto más grande que otra hermana, se sienta más que ella, porque todos somos iguales. Es lo hermoso estar en Cristo, que no hay más ni menos. Todas somos iguales ante los ojos de Dios. Este versículo nos muestra que somos un linaje escogido,
Dios nos ha escogido con un propósito específico y no ha sido por casualidad. Dios no es como nosotros que, ay, ahí a ver qué cae. Él es un Dios de orden y siempre en cada uno de nosotros tiene un propósito. En Efesios 2:10, si lo pueden buscar, por favor. ¿Lo tenemos? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso, ¿verdad? Somos hechura de nuestro Creador y por lo tanto Él nos hace con un corazón dispuesto a ayudar a los demás. La característica más hermosa de Dios es el amor. Y Él nos manda a tener amor los unos para los otros. Amarnos los unos a los otros. Y que podamos demostrar ese amor en Cristo es maravilloso. También si somos hechuras de Cristo, Cristo es un Dios de perdón. Y a veces, como mujeres, tenemos muchas cargas. El trabajo de la casa, el trabajo como esposas, las que trabajan fuera de casa, los hijos. Y llega el cansancio. Y yo siento que muchas veces por ese cansancio nos atormentamos y cualquier cosa irrita, molesta, incomoda. Pero yo les sugiero que cuando estemos en esa situación que se sienta la presión de los hijos, del esposo, del trabajo, vengamos a los pies de Cristo y entreguemos toda esa carga y Él aligera nuestra carga. Él es un Dios de amor, de paz. Es nuestro Dios proveedor, nuestro Dios sanador. Y en Él tenemos que estar confiando siempre. El real sacerdocio tenemos acceso directo a Él y la responsabilidad para su gloria. Como les decía, ¿verdad? Si tenemos ese real sacerdocio, tenemos la autoridad y el poder para despojarnos de todo lo que esté lastimando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Debemos estar confiadamente de que Él es nuestro sanador. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Cuando tenemos todas esas cargas, esas inquietudes, esas diferencias, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzaremos el oportuno socorro. Es una bendición estar en Cristo, porque en Él tenemos esa paz, esa confianza, esa libertad de poner todas nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, todo se lo dejamos a Cristo. Somos nación santa, somos apartados para vivir en santidad, reflejando su carácter. En Hebreos 12:14. ¿Lo tenemos? Hebreos 12:14.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos ser mujeres que busquemos la santidad. ¿Cómo buscar la santidad? Estamos expuestas, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, para no contaminar nuestros ojos, si estamos viendo algo que no es edificante, tratar de voltear la vista, ¿verdad? Vivir en santidad. Vivir en santidad también sería de que si algo nos comentan a nosotros, no irlo comentando de persona en persona, ¿verdad? Y muchas veces justificamos, te lo cuento para que ores por la hermanita fulanita, pero dice ya no es con esa intención, ya nada más para no sentirnos como unos chismosos, ¿verdad? Y así se va, algo que te cuentan en confianza, lo vuelven ya luego un chisme y ofendemos a otras personas. Entonces vamos a buscar y a respetar. Si alguien nos tiene la confianza de platicar alguna situación complicada, tratar de ayudarles y no irlo comentando de persona en persona, porque un chisme es a veces muchas que ofenden a los demás y ya no somos, ya no tenemos esa identidad con Cristo, porque Cristo no vino a condenarnos, vino a ayudarnos, a perdonarnos, ¿verdad? Y sí, esta parte es muy importante, porque luego decimos, pues ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo dijo? Bueno, tal vez lo hizo por, como le decía hace rato, por un error, por una equivocación, pero ya no hay que juzgar más a las personas que toman una mala decisión. Tal vez en el momento lo ve uno como bueno, pero el resultado es malo. O luego es una decisión que dice, no conviene, pero la situación se presenta y pues, ¿quiénes somos para juzgar? Tengamos ese cuidado de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No estar peleándonos los unos a los otros, no estar murmurando, no estar deseando mal al otro, porque muchas veces decimos, ya le invité a la iglesia y no quiere venir, pues ya que haga lo que quiera. No, hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Que busquen, que se gocen de lo que nosotros nos gozamos, que tengan lo que nosotros tenemos, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es maravilloso. Porque nosotros fuimos comprados a un alto precio, el precio de Jesús. La sangre derramada en la cruz del Calvario debemos de valorarla, no menospreciarla. Debemos de siempre dar gracias a Dios por todo, sea lo que sea, es la voluntad de Dios. Y sigamos pidiéndole a Dios que nos ayude, porque sin Él no somos nada. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, nuestras mentes se liberan de dudas. Tenemos muchas dudas, ¿verdad? Tenemos muchas inseguridades y también tenemos muchos temores. Pero cuando le entregamos todas esas áreas a nuestro Dios y confiamos que Cristo Jesús ya nos lavó, se va toda duda, se va todo temor, se va todo miedo. Porque la presencia del Espíritu Santo nos llena y nos da esa paz y esa seguridad. El mes pasado mi hijo fue a visitar a mi hermana a mi hija a Guadalajara, y dice que fueron a donde se congrega mi hija y que hablaron de la presencia del Espíritu Santo, y que él dice, sí, la presencia del Espíritu Santo, y que el predicador dijo, la presencia del Espíritu Santo no es nada más cuando hablamos lenguas o cuando caemos como desmayados de la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es resistir a lo malo,
Si alguien me dice algo que me ofende, resistir a eso. Tengo la presencia del Espíritu Santo y no voy a contestar. Si algo pasa, no preocuparme. Pasó y tiene que pasar, pero no estar con esa angustia. Y si no me pagan, mi hijo tiene una empresa, una pequeña empresa, y él vivía con eso. Si no me pagan a tiempo, ¿cómo le voy a hacer para los proveedores? Pero dice, mamá, papá, entendí que la presencia del Espíritu Santo es estar confiando. Él proveerá. Ya no me voy a atormentar, ya no me voy a desesperar. Yo voy a confiar de que si hago un trabajo me lo tienen que pagar a tiempo para el siguiente trabajo que fluya la economía. Y nos sentimos muy alegres, mi esposo y yo, de que mi hijo pudo entenderlo así, porque ni yo lo había entendido así. ¿Qué es la presencia del Espíritu Santo? Nuestra identidad con Cristo. Somos cristianos, pero a veces se nos olvida o ¿qué pasa? Porque no reaccionamos como un buen cristiano, no damos testimonio a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. La mayoría de mi familia no se ha convertido a Cristo y me pregunto, ¿no he sido testimonio para ellos? Estamos orando y no vemos resultado, pero he entendido que es el tiempo de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios, y se cumplirá la promesa que nuestra casa toda servirá al Señor. Creemos y seguimos esperando, pero no estar juzgando a los que no quieren venir a los pies de Cristo. Dios tiene el tiempo para cada quien, pero en nuestra humanidad nos desesperamos, nos angustiamos, ya queremos que todos estén sintiendo lo que nosotros sentimos ante la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo va a llegar a su tiempo y seguimos esperando esa promesa. Cuando tenemos esa seguridad, esa identidad en Cristo, ya no nos interesa lo que digan los demás. No nos preocupa si nos aprueban o no, porque a veces vivimos para el mundo, porque tengo que hacer lo que hacen ellos, vestirme como se visten ellos, actuar como actúan ellos, para no sentirnos rechazados. Pero no estamos agradando a Dios, porque no se ve la diferencia entre nosotros y los de allá afuera, como dicen, ¿verdad? Entonces debemos de tener esa seguridad de que somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos que imitar a ningún artista, no tenemos que imitar a ningún famoso, porque nosotros tenemos la salvación y es lo más valioso, ¿verdad? Podrán tener vestidos lujosos, joyas lujosas, autos lujosos, pero si no tienen la presencia del Espíritu Santo, están vacías. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos esa llenura y esa misericordia de parte de Dios que es nueva cada mañana. Y por eso debemos de sentirnos gozosas, felices, alegres de que tenemos esa protección divina. Somos hijas del Rey de Reyes, somos amadas, somos bendecidas. Y si alguien de aquí tiene algo en su corazón, algún resentimiento, algo que le haya lastimado, hoy es la oportunidad para liberarnos. Cuando yo era chica, éramos 5 hermanas y mi papá siempre le gustaba estar en su hamaca, pero allá en el rancho hay árboles muy lejos uno de otro y él siempre andaba buscando la sombra del árbol y ponía su hamaca de este lado. Al rato le daba el sol, se iba para el otro, pero cuando andábamos por ahí decía, hija, a la que viera primero, porque era muy grande el terreno, hija, tráeme una agüita de limón, y ya se la llevaba. Y al rato me tocaba a mí, hija, prepárame un taquito. Pero cada que íbamos a llevarle algo me decía, mamacita, hija preciosa, tú eres mi consentida. Iba la otra y le decía lo mismo, pero como nos sentíamos las consentidas todas, pues corríamos a hacerle lo que él quería. Pero nunca le decíamos, yo soy la consentida, yo soy.
Hasta que ya crecimos. No que yo soy la consentida de mi papá, porque siempre que le daba el agüita de limón me decía que yo era su consentida. No, pero yo cuando le iba a lavar los pies me decía que era su consentida. Bueno, pa, entonces, no, hija, es que todas son mis consentidas. Entonces así también con Cristo, ¿verdad? Somos las consentidas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero yo me siento especial. Pero ustedes también, ¿verdad? Como hijas de Dios, cada quien tomamos ese abrazo de Dios. Y de verdad es hermoso sentir esa presencia, esa seguridad de que no nos va a faltar nada, porque tenemos al proveedor, tenemos al consolador, tenemos al perdonador. Y cuando tenemos así una mortificación y se la entregamos a los pies de Cristo, ay, nos sentimos ligeritas. Pero muchas veces dejamos que pase ese malentendido entre pareja o entre padres e hijos y nos vamos creando esa raíz de amargura que nada más lo recordamos y ¡ay! Porque había una persona allá en Cancún que no me hizo nada, pero nada más de verla, ¡ay! Me molesta. Bueno, ¿y por qué me molesta si no me ha hecho nada? Señor, quítame ese sentir por esta persona. Entonces le dije, Dios, quítame eso, porque pues pobre Señor, no me hace nada y si no quiero ver, no lo veo, pero ¿por qué siento esto cada vez que lo veo? Y Dios me lo quitó y me sentí, ahora lo saludo, hola, buenos días, buenas tardes, pero ¿por qué cargar cosas que no tenemos que cargar? Traemos la mochila llena de basura, ¿verdad? De lo que me hizo fulanita en la primaria. Ya pasaron quién sabe cuántos años que salimos de la primaria y seguimos recordando de la maestra que me lastimó, la maestra que me maltrató. Entonces, hoy es el día para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón y decirle, aquí estoy. Quiero tener tu identidad, Cristo. No quiero más la identidad del mundo, donde nos señalaban, donde nos acusaban. Hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús y quiero servirte con amor. Gracias, Dios. Voy a invitar a las mujeres que se pongan de pie, por favor. Y que en voz alta digan, Señor Jesús, hoy quiero tu identidad y hoy decido perdonar toda ofensa. Me perdono a mí misma y declaro que soy libre de la esclavitud del enemigo. Hoy se derriba toda muralla de opresión, todo miedo, toda inseguridad, toda falta de confianza en mí misma. Hoy se va de mi vida y me declaro una sierva tuya. Te quiero servir con amor y temor. Lava mi vida, lava mi mente, lava mi corazón y sana toda herida. En el nombre maravilloso de Jesús.